Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Y me acuerdo alguna vez que estando en sexto curso, eh, había, por decirles algo, había representación de alguna cosa del curso, venía el dirigente, señor Carranco, usted por favor. Había alguna reunión, alguna cosa que tratar, entraba y yo no era el presidente. Entraba y me decía, no, el presidente que se quede, no, señor Carranco, usted vaya por favor. Y así, ¿no? Una vez hubo un concurso de declamación, yo de declamar no sé nada. Entonces había una persona que hacía más o menos y dijo, no, que haga el señor Carranco. Entonces se acercaba Navidad y yo le decía al dirigente, ya estoy un poquito preocupado, me va a sacar también de estrellita de Navidad. Porque para todo me sacaba a mí. Y mire, era tomado en cuenta todo el tiempo. Y eso desde chiquito. Concurso que había, comparsa que había, mis papás ya sabían que el que salía era yo. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay una inevitable consecuencia cuando usted busca hacer lo que le mandan. La gente no le encarga cosas porque sí. Le encarga cosas porque usted se muestra responsable de las cosas que le envían a hacer. El mensaje de hoy se llama la inevitable consecuencia. Y es que después de haber visto la parábola de los talentos, cuando Jesús hablaba con sus discípulos y les enseñaba, diciéndoles justamente que el reino de los cielos se parece a un señor que yéndose lejos, dejó talentos, que era una medida de dinero, dejó una medida de dinero para sus siervos. El primero tomó una gran medida y la duplicó. El otro tomó una medida un poco menor y también terminó de dar fruto. Pero el tercero, que tenía una menor medida, que no era poca, terminó de esconder justamente en la tierra. Cuando le llamó a cuentas, que es lo que veíamos la semana anterior, cada uno habló y dijo lo que había hecho con lo que se le había entregado. Esto tiene una consecuencia. Jesús hablaba de su segunda venida. Y cuando hablaba de su segunda venida les decía, les estoy dejando mi tesoro más preciado, que es el mensaje que yo traje. Que Dios puede ser nuestro Padre y nosotros, si obedecemos, podemos ser hijos bendecidos. Ese era el mensaje, el tesoro, el talento que terminó de dejar justamente el Señor para nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con eso? Quizás es la pregunta más cercana que tenemos. Sin embargo, para el efecto de la conclusión de la historia, yo quiero que ustedes piensen en esto. ¿Han escuchado ustedes a esas personas que dicen, cuando yo llegue al cielito, yo le decía al Señor, vos también estuviste en tierra, pues? Yo le decía a Jesús, vos también, dice un libro que hasta tuviste hijos. Cuando se les dice, esa es una novela, se llama El Código Da Vinci, es una novela. Eso es ficción, no es realidad, no es historia. Hay gente que piensa así, dice, no, yo cuando llegue y le voy a decir, flaco, tranquilo, mí déjame, no. Como que fuera gente de tránsito o alguna cosa así, ¿no? Para decirle, deje nomás pasar. Amigos, algo que debemos entender nosotros es que nuestro Señor no se inmuta por lo que nosotros intentamos hacer para que Él mueva su mano. Dios es Dios. Y procede como Él considera que se debe proceder sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Eso se llama soberanía. La inevitable consecuencia de quienes no quieran hacer lo que el Señor nos ha dejado hacer, el encargo de Jesús, es la siguiente. Quisiera, por favor, que recordemos esto. No existe ese Dios bonachón al que le hablamos y Él dice, bueno, pase nomás. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró que es amor, pero que también es firmeza. Él es un balance perfecto entre las dos cosas. Y las consecuencias que tendremos son resultado de nuestras decisiones. Siempre nos han hablado de las consecuencias malas y nos han dado un poco hasta de temor lo que finalmente va a suceder. Pero debo decirles algo, también existen consecuencias buenas y esas consecuencias buenas valen la pena. Pero el primer enemigo para tener consecuencias buenas en el reino de los cielos, buenas en las manos del Señor. El primer enemigo les ponemos en pantalla. El primer enemigo se llama
el miedo. El miedo. Miremos la consecuencia del miedo. Vamos al texto bíblico. El versículo que nos toca es el 28 de Mateo 25. Y dice, quitadle. Acuérdense ustedes lo que había pasado. Ya este señor dijo, tú eres una persona muy severa, tuve miedo, mejor escondí el talento, enterré, lo puse adentro. Ya pasó aquello. Entonces, la respuesta del Señor, que representa a Jesús, dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y cuando uno mira esto dice, qué injusto. ¿Por qué le va a quitar al pobrecito que tiene un hito y que por lo menos cuidó? Y le va a dar al que tiene un montón. Muchos le llaman a esto la ley del talento. Y la ley del talento es que quien aprendió a multiplicar recibe el talento que otro lo tiene escondido. Le repito, el que aprendió a multiplicar recibe de parte de Dios el talento que otro lo tiene escondido. Y de pronto hasta le toca salir de estrellita de Navidad. Porque Dios no ocupa a los desocupados y tampoco ocupa a los vagos. Dios no ocupa a los temerosos. La razón para que usted en el reino de los cielos se quede sin nada, quiero decir, la razón para que usted, cuando recibe un encargo del Señor, usted termine con las manos vacías y no lo pueda hacer, comienza por el miedo. ¿Y miedo a qué? Si Dios es buenito. ¿Miedo a qué? Normalmente nuestros miedos son estos. Tengo miedo a ser criticado. Tengo miedo a que me digan hermanito. Tengo miedo que en la calle me vean y me digan, ve ahí va la aleluya. Tengo miedo a eso. Tengo miedo a ser criticado a la hora de hablar y que me digan, no creo que es así. Mire, cuando empezamos este caminar cristiano y tenemos esa necesidad de compartir con las personas, a veces decimos cosas que no son las más acertadas. Sí, yo también la primera vez que prediqué terminé metiendo en el arca de Moisés a los animales. También la primera vez que compartí, terminé diciendo algunas barbaridades. Sí, y como les contaba hace unas semanas atrás, pensaba que la Biblia ha sido escrita directamente para mí, no entendía un montón de cosas. Y quizás con los años me tocó aprender y después con el estudio me tocó entender lo que ahora sé que se llaman contextos judíos, pensamiento judío bíblico, hebreo bíblico. Quizás un montón de cosas. Y usted se ve de pronto frente a los mensajes que compartimos y usted dice, cuando logre saber eso, ahí he de hablar. Y lo único que está haciendo es enterrando lo que el Señor ha puesto en su mano. A veces la gente no necesita una clase de teología. A veces la gente necesita solamente un abrazo y que le digan, quizás yo no entiendo lo que estás pasando, pero Dios te entiende y Dios está preocupado. Por eso me mandó a mí para darte un abrazo. Y a veces eso es lo que no hacemos por miedo a ser criticados. ¿Qué pensará si yo voy y le abrazo? ¿Qué pensará si yo voy y le digo? Y sabe, a veces uno tiene que decir que piense lo que quiera pensar. Finalmente yo estoy cumpliendo el encargo de Jesús. Tenemos miedo a fracasar. Tenemos miedo a que nos rechacen, que digan, no, deja nomás, eso no es para mí. Y puede pasar, a veces ha pasado. Tenemos miedo a hacer el ridículo. Tenemos miedo a que un domingo a las 9 de la mañana estemos aquí levantando la mano y llorando. ¿Yo hacer eso? No. Tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a decir lo que nos dice la Biblia. Tenemos miedo a algo nuevo. Miren, yo era de los que me gustaba comer una parrillada con todas las carnes en un plato así, uno encima de otro. Hasta que las carnes se ponían frías, heladas, tiesas. Y yo le volví a poner en la parrilla para que se hagan suela, para que esté bien tostada. Hasta que alguien me dijo, mira, hay otra forma de hacer asados. Y esa otra forma es tiempo, paciencia. Y me explicó cómo hacer otro asado sin poner aliños, sino simplemente un poquito de sal, un poquito de pimienta y paciencia. ¿Y sabe qué? Me gustó. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros, mis amigos, tenemos miedo a lo nuevo. Y le dicen, pruébese, no me gusta. ¿Y has probado alguna vez? No, pero no me gusta.
Alguna vez decía alguien, no me gusta el sushi. ¿Pero has probado el sushi? No, no he probado, pero no me gusta. Así somos los seres humanos. Tenemos miedo a lo nuevo. Tenemos miedo a que la gente sea mal agradecida con nosotros. Y vemos cómo otras personas han entregado su vida a la causa de Cristo y después esas personas han sido mal pagadas por quienes un día ellos levantaron. Un día los brazos que ellos sostuvieron son los brazos que después terminan de darle de golpes a ellos mismos. Hay un dicho un poquito grosero que saben decir los abuelitos, mejor no voy a decir. Dicen darle zapatos es para que te termine pateando en el suelo. A veces la gente tiene miedo a eso. Tiene miedo a ayudar porque después esa misma gente se convierte en una gente que termina de hacernos daño. Tenemos miedo a ser ofendidos. Tenemos miedo al dolor. Y yo me pregunto si es que Jesús hubiese tenido miedo al dolor, miedo a que nosotros le paguemos mal. Si hubiese tenido miedo a que la gente sea mal agradecida, entonces nunca hubiese subido a la cruz. Porque eso es lo que somos todos los días. Solamente nos acordamos del Señor en muchos casos. Cuando el agua está hasta aquí, cuando los problemas tienen, ha de ser de ir a la iglesia, creo que Diosito está diciendo que vaya a la iglesia. Así somos. Pero sabe, aún sabiendo lo que nosotros íbamos a hacer, Jesús dio su vida por nosotros, aún sabiendo cómo íbamos a terminar, aún sabiendo lo que íbamos a hacer, aún sabiendo cómo nos íbamos a comportar. Es que el amor de Dios no depende de lo que usted es, depende de lo que Él es. Y nosotros nos estamos llevando un mensaje de nosotros, estamos llevando un mensaje que proviene de Dios. La pregunta es, ¿cómo se cura el miedo? ¿Cómo se cura el miedo? ¿Cómo esta persona que por miedo a un señor severo, a un dueño severo, decidió más bien enterrar esa medida de dinero, 32 kilos enterrados en la tierra por miedo? ¿Cómo se cura el miedo? ¿Alguien puede leer el versículo anterior al que acabamos de leer? Al 28, ¿alguien puede leer el 27? ¿Qué solución es la que le da justamente el Señor severo? ¿Qué solución le da? ¿Alguien tiene una Biblia o puede prender una Biblia en su celular? ¿De pronto algún cristiano? ¿Qué dice el versículo anterior? ¿Qué debe haber hecho qué? Más duro, Germán. ¿En dónde? En el banco. A ver, el banco de ese tiempo era justamente un banco donde la gente se sentaba a recibir dinero y a negociar justamente el trato del dinero. Si no sabías qué hacer con el dinero, entonces la solución creo era de que le entregues a alguien quien sí sabe qué hacer con el dinero. A ver, le pongo así. Si hoy Jesús estaría delante de nosotros, nos diría, ¿tienes miedo a predicar? Pégate a alguien que sabe predicar. ¿Tienes miedo a enseñar? Pégate a alguien que sabe enseñar. ¿Tienes miedo de compartir? Pégate a alguien que sabe compartir. ¿Tienes miedo a decirle a la gente que Jesús vino a dar su sangre por nosotros para que podamos ser hijos de Dios? Pégate a alguien que sabe cómo decirle a la gente que Jesús vino para darnos salvación. Lo peor que podemos hacer nosotros es quedarnos con el miedo y decir, es que por miedo no hago. Si yo quisiera aprender danza, yo le invito a la Anita, le invito a Efraín, nos vamos a comer y le digo, Anita, enséñame unos pasitos. Si yo quisiera aprender danza, si yo quisiera aprender a tocar el bajo, le invitaría un asadito al Fernando, le diría, oye Fernando, ¿y cómo haces esas escalas? ¿Y cómo? No me quedaría con el miedo, es que, ¿y si me jalo? ¿Y si no hago bien? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si...? ¿Saben qué? Así somos nosotros. Y preferimos enterrar el mensaje de nuestro Señor y convertirnos en agentes secretos antes que pegarnos a las personas que saben ayudar, que saben servir, que saben dar con generosidad.
Si ustedes que le meten el combazo en el codo y los dedos de los pies hacen así, péguese a alguien que da con generosidad y alegría. Si usted es una persona que no puede perdonar, péguese a alguien que sí sabe cómo perdonar. Es que verá, pastor, mi mujer, qué bestias. Y nos sacan todo el prontuario de la señora. ¿Y quiénes son las amigas de la señora? Unas igualitas a ella. Péguense como matrimonio a quienes reflejan el carácter de Jesús. Por eso es que cuando nosotros vamos a casar a alguien les decimos necesitan consejeros. ¿Y qué son los consejeros de ese grupo seguro? Que nos acompañan en ese caminar, porque en el caminar cristiano hay dificultades. No es que nos casamos, ay, qué lindo. No, hay dificultades. Hay cosas duras, hay cosas que ir arreglando. Somos dos niños heridos intentando agradar a Dios. Y para eso necesitamos la compañía de gente sabia que nos enseñe cómo se hace. Necesitamos banqueros que tengan tiempo y que tengan disposición de enseñarnos. Los chicos de comunicación que les vieron pasar adelante hace un ratito, muchos de ellos no tenían idea de lo que era una cámara, no tenían idea de lo que era hacer una transmisión, no tenían idea. ¿Saben qué es lo que hicieron? Se pegaron a los que sí saben. Y no estuvieron sentados ahí, es que me da miedo coger la cámara. ¿Tiene miedo? Es normal. Todos tenemos miedo. Lo que no es normal es quedarnos con el miedo y perder la bendición mayor porque tenemos miedo. El miedo bloquea tu llamado, te aleja del propósito y te quita las mejores bendiciones de Dios. Cuando hablo de llamado, te hablo de la razón, de lo que Dios entregó en tus manos para que tú lo hagas con tus habilidades. Quizás yo no sé cantar tan lindo como canta la Naye, tan lindo como canta el Cristian. No, quizás no. Ese es el llamado de ellos, que les hace vivir un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es dar gloria a Dios con lo que hacen. Quizás yo sé hacer otra cosa y con eso puedo dar gloria a Dios, pero el miedo bloquea lo que sé hacer, me bloquea. El miedo me aleja del propósito. No le puedo dar gloria a Dios si yo vivo basado en el miedo. Y como no le puedo dar gloria a Dios porque tengo miedo, entonces me aleja de las mejores bendiciones que Dios tiene para mi vida. Siempre decimos con la Fer que los mejores años de casados han sido desde que decidimos decirle, sí, Señor, te vamos a servir. De ahí comenzaron nuestros mejores años de casados. No es que se han ido los problemas, no, ahí siguen muchos. Simplemente que hoy tenemos un objetivo superior, que es sentirnos felices. Tenemos el objetivo, el propósito de dar gloria a Dios con nuestro matrimonio. Y ayudar a más personas a entender eso. Nada más. Seguimos siendo los mismos fallosos de siempre. Solamente que hoy Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Nada más. Punto 2. Si hay consecuencia del miedo, pues también hay una consecuencia de la diligencia. ¿Qué es la diligencia? La diligencia es una mezcla de habilidad y persistencia. Cuando nació el Paquito, dijo, ¡guau! Le pasaron un piano y empezó a tocar. Así sería. ¿Cuántos años, Paquito, vas tocando el piano? Años, 15, 20 años. La diligencia es una mezcla de habilidad y persistencia. Y si el primero tuvo miedo, y la ley del talento es perfecto, si él no aprendió a multiplicar, quítenle y entreguen al que tiene más. Entonces, yo no puedo quedarme con el miedo, sino tendré que pegarme a quien sí sabe hacerlo y tener una mezcla de habilidad y de persistencia. Persistente. Hay un orador que también es pastor alguna vez escuché una frase que me llamó mucho la atención. Y desde su punto de vista asiático, él decía que un día, la disciplina vence a la inteligencia. Y sabe, incluso hasta en la vida universitaria eso pasa. Hay gente que no es tan inteligente, pero es persistente y termina de graduarse. Persistente. Y en el reino de los cielos necesitamos eso, necesitamos ser persistentes. No, pastores, que ya fui un día y ya dije y no me hicieron caso, entonces ya.
Necesitamos ser persistentes. No digo con la persona, no digo diciéndole a la gente, no, digo ejercitando el llamado que el Señor me ha dado. Y si sé tocar, ejercitándolo para dar gloria a Dios. Si sé cantar, ejercitándolo para dar gloria a Dios. Si sé compartir, ejercitándolo para dar gloria a Dios. Necesito ser persistente. Versículo 29 dice, porque al que tiene, ¿qué cosa? Al que tiene. Si usted tuviese una fortuna en este momento, y le presento dos personas, le presento a una persona que tiene tierras y que sabe comprar tierras, y le presento a otro que no tiene la menor idea, sino que todo lo que coge se come. ¿A cuál de los dos escoge para entregarle su fortuna para que produzca? Porque al que tiene, le será dado. Al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún que tiene, le será quitado. Muchos terminamos de tener miedo y decir, ay, es que nos va a quitar, en vez de darnos cuenta que nosotros podemos ser hábiles y ser persistentes para que de esa manera el Señor nos entregue más. ¿Sabe? La inevitable consecuencia en el reino de los cielos es que usted y yo, si somos persistentes, el Señor nos puede dar el talento de quien se dejó ganar por el miedo. No sé usted, pero yo no me quiero dejar ganar por el miedo. Y yo quiero que el Señor me siga entregando. ¿Sabe? Aquí funcionaba una iglesia. Han funcionado muchas iglesias. Yo no seré el que mejor predica, no seré, pero sí soy persistente. Y aquí estamos, Ferchito. Y el Ferchito sabe que cuando se me pone algo en la cabeza, y el aplauso es para el Señor, porque nosotros solamente somos persistentes nomás. Y si hay que sacar cita con ahí estamos. Dele, hasta que nos dan cita. Y vamos con el Ferchito y hablamos y dele. Así conseguimos lo de al lado. Y les adelanto otra cosa más. Estamos preparando con el pastor Fernando, con nuestras esposas, estamos preparando una mañana, un sábado, en donde ya nos dan autorización para usar la cancha de césped al lado y tener una mañana deportiva entre todos. Así que pronto sabrán noticias de cómo lo vamos a hacer. Pero sabe, ser persistente es la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque no basta con ser talentoso, no basta con ser valiente, no basta con ser audaz. Necesitamos ser persistentes. Si usted no tiene empleo, sea persistente. Es que ya mandé por internet las hojas de vida. Bueno, ya mandó, está bien. Pero yo de usted, yo me voy y me paro en la puerta. Mucho gusto, Esteban Carranco, para servirle a Dios y a usted. Aquí estoy. Sí, ya le de llamar. ¿Cuándo me va a llamar? Déjeme ver si no sé qué. Vea, ¿qué le parece si le muestro lo que sé hacer? Qué suerte que tienes, Esteban. ¿Cómo le? No. A veces hasta trabajando unos días gratis. A veces con mi hermana Cris hasta meses gratis hemos trabajado para que se nos abran puertas. Pues qué bestia, cómo han ganado. Sí, pero todo el trabajo y la siembra que ha habido antes. Porque no podemos dejar de ser persistentes. Yo no quiero quedarme como esa persona a la que el Señor le entregó el encargo de anunciar salvación y decir, me dio miedo y mejor guardé. Vaya a decir algo que no es. Prefiero ser persistente. La palabra dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. La palabra de Dios habla que los diligentes tienen una reserva de parte del Señor. Y acuérdense cómo le llamó justamente el Señor al siervo. Le dijo siervo malo y perezoso, dicen algunas versiones. Pero en otras versiones dice negligente. ¿Y qué es ser negligente? Es todo lo contrario a ser diligente. Es tener una habilidad, pero negarse a desarrollarla.
Y si usted tiene una habilidad que puede dar gloria a Dios, sea persistente. Tu trabajo diario, tu labor en iglesia, tus relaciones familiares, lo que tú desarrollas en el día a día es un mensaje del Señor. Es un mensaje del Señor para la tierra. ¿Y cómo aprendo yo que en mi día a día ese mensaje sea efectivo y la gente entienda que hay un Dios vivo y verdadero con lo que yo hago en el diario vivir? ¿Sabe cómo lo logro? Juntándome a gente que es banquera, gente que sabe cómo hacer las cosas. Quizás va a tomar mayor dimensión las palabras de Pablo un poco más adelante, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 6. Pablo le dice esto a los nuevos cristianos, escuche lo que les dice. Dios nos ha dado diferentes según lo que Él quiso dar a cada uno. O sea, usted y yo tenemos dones. Usted y yo tenemos habilidades para poder hablar del reino de Dios. Habilidades para anunciar que el Señor viene pronto. Habilidades para decir a la gente que Dios puede ser nuestro Padre. Mire lo que sigue diciendo. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de ¿qué? Pero no dicen que has acabado los profetas. Pablo está loco entonces. El don de profecía existe. Existe. Pero vea lo que dice. A ver, si usted va a tener el don de profecía, hablemos, ¿qué cosa? No según lo que nos dicta la cena de la noche anterior, no según el genio con el que nos levantamos, no según la emoción que tengo, según la fe que tenemos. ¿Cuál es el éxito para poder desarrollar el don de profecía? Hacerlo con... ¿Usted quiere que el don de profecía aumente? ¿Qué necesita? ¿Más? Mire, versículo 7. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos, ¿qué? ¿Quiere aprender a servir? Entonces, sírvalo. Mire, doy gracias a Dios por este nuevo equipo de servidores. Porque es un equipo súper interesante, que tiene diferentes tipos de personas. Diferentes tipos de personas. Hay personas que el día de hoy le sirvieron a usted desde la puerta, tomando sus datos, haciéndole pasar, llevándole a sentar. Y sabe, muchos de ellos tienen sus empresas de lunes a viernes. Muchos de ellos son gerentes de empresas grandes. ¿Y sabe qué es lo que han hecho? Han dicho, voy a aprender a servir. Y para poder aprender a servir, ¿qué cosa? Hay que hacerlo. Entonces aquí yo soy simplemente una persona que sirve y te sirvo. ¿Quiere aprender a servir? Para que su talento dé gloria a Dios y ese abrazo que usted le da a la gente cuando la gente llega. ¿Quiere aprender a hacerlo? No se logra con miedo, se logra haciéndolo bien. El que haya recibido el don de enseñar, ¿qué dice? ¿Qué ves el pastor que se abraza toda la semana? Se para al frente, habla media hora y se va. ¿Sabe? Para hablar esta media hora, nosotros invertimos como familia horas y horas y horas y horas para poder investigar qué es lo que Dios quiere decirnos. Para poder presentar esto que usted está mirando hoy, han sido años y años de preparación, de estudio. María Fernanda, a inicios de este año, egresó ya de su licenciatura de teología. Y yo veía cómo la Fer a veces ni dormía por cumplir sus tareas. Porque si usted quiere en el reino del Señor enseñar, el secreto es dedíquese. Dedíquese. ¿Cómo no quisiera predicar como hace el pastor? Bueno, acostado en la cama no va a aprender. En cambio, hay otras personas que saben qué es lo que hacen. Me dicen, pastor, ¿me puede prestar esas diapositivas que tiene usted? ¿Por qué? Porque aquí tengo las pollas. Vea. No es que me aprendo todo, investigo y saco a limpio lo que voy a compartir con usted. Entonces la gente empieza a revisar y dice, ese pastor hasta lo que ora tiene escrito. Entonces cuando yo voy a compartir en mi hogar de luz, también tengo aparte mis ayudas, mis cosas. Porque si usted quiere aprender a enseñar, con el miedo no saca nada. Con la pereza no saca nada. ¿Quiere aprender a enseñar? Entonces dedique tiempo, dedique esfuerzo, dedíquese usted. Aparte trabajamos también, ¿no?
tenemos nuestros trabajos aparte. El pastor Fernando y yo también tenemos nuestros trabajos aparte. ¿De dónde salen los tiempos para poder preparar esto? Como saben decir los chicos, la noche es larga. Versículo 8. Y el que ha recibido el don de animar, ¿qué dice? Diga yo, no, ya le he dicho cuántas veces y este no entiende ya. ¿Qué es lo que dice? Dedíquese a qué. Si usted tiene ese don de parte del Señor y eso lleva a personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entonces dedíquese a animar. Dedíquese a animar. Piensen en un equipo de fútbol. Yo digo, este arquero no sabe hacer goles, entonces le voy a sacar para que aprenda a hacer goles. Y le tengo ahí en el partido y nos golean y yo, es que el arquero no hace goles. Mire, nosotros en el reino de los cielos tenemos que especializarnos en algo. Y si usted sabe tocar el bajo, dedíquese a tocar el bajo y hágalo bien. Si usted sabe cantar, dedíquese a cantar y hágalo bien. Si usted sabe manejar una cámara, dedíquese a manejar la cámara y hágalo bien. Si usted sabe animar, dedíquese a animar a la gente. Usted no necesita un nombramiento para ponerse afuera y decir a la gente, Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana. Si podemos ayudarte, aquí estamos. Nadie le va a prohibir eso. Mire, necesitamos comprender que en el reino de los cielos nosotros debemos dedicarnos a lo que el Señor nos ha dado. Ahí cumplimos un propósito. ¿Cuál será el propósito? Revisa qué dones del Señor te ha dado. Cuando esos dones funcionan para anunciar el Evangelio, estás cumpliendo un propósito. En tu trabajo, cuando tú hablas con tus empleados o con tus superiores o con tus compañeros y les das una palabra de ánimo, estás cumpliendo con un propósito. Sigamos, dice, el que da, hágalo con ¿qué? Con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con... ¿Quiere usted desempeñar bien un puesto? A nuestros políticos deberíamos leerles esto, ¿no? Hágalo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, esto es multiplicar el talento, es ejercer tu llamado de Dios. Hacerlo con habilidad y hacerlo con persistencia para que la gente conozca que Dios puede ser nuestro Padre y que nosotros podemos ser sus hijos. Es que el propósito de la vida que Jesús nos ha dado es que todo lo que hagamos sirva para que el nombre de Dios brille y para que cuando la gente nos vea diga, detrás de todo eso está la mano de Dios. No dejes que el dolor, no dejes que el miedo, no dejes que el egoísmo te prive de tener recompensa. La consecuencia es inevitable. Así se esfuerza el hombre por detener la consecuencia de que Dios te premie, que Dios te destaque. Dios lo va a hacer porque ha sido hábil y ha sido persistente. Por más que mis compañeros digan otra vez, le van a sacar al Esteban. El dirigente decía, no, señor Carranco, usted póngase disfraz y sale en la comparsa. Porque quizás esa responsabilidad, esa habilidad, esa persistencia hizo ver algo diferente. Si usted que está sirviendo en esta casa dice, tengo esta responsabilidad, el otro, tengo que hacer esto, dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido persistente. Por eso el Señor le ha distinguido con eso. Cuando eres persistente en ejercer tu llamado, le estás escribiendo una carta a Dios pidiéndole ser la primera opción en sus sueños. Quiero decir, el día en que Dios dice, quiero cumplir este propósito, quiero que la gente de este lugar, quiero que la gente de este trabajo, quiero restaurar esta familia, quiero hacer esto, entonces, cuando tú eres persistente utilizando lo que Dios te ha dado, entonces le estás escribiendo una carta al Señor diciéndole, Señor, si tienes alguna obrita para mí, aquí estoy. Y tú eres el llamado para ir, llevar el mensaje de restauración, para ir y abrazar al necesitado, para ir y compartir tiempo con el que está solo, para ir y dar una palabra de esperanza a quien no la tiene. Entonces, si eres persistente, Dios te tiene como primera opción en su lista. Vamos ahora al último punto, perdón. Estricto derecho de admisión. Vea lo que dice el versículo final. Dice, y al siervo inútil le dijo, echadle en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay algo súper interesante y es que este versículo se está refiriendo justamente
a lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Ese momento en que la iglesia y Jesucristo tendrán ese tiempo de intimidad en donde Jesús recibirá a su iglesia. ¿Sabe qué es lo que va a pasar con las personas que decidieron esconder el talento y decir, yo no voy a compartir porque tengo miedo, yo no voy a compartir porque no lo puedo hacer, porque no sé hacerlo? Me llama la atención la palabra que ocupa esta versión, la Reina Valera, que dice inútil. Le dijo al siervo inútil. Originalmente en el griego que está escrita esta porción no está la palabra inútil, sino más bien la palabra argerios. Y esto significa una persona que ha perdido la sensibilidad y que ha perdido la piedad. Esto significa, o quiere decir, una persona que por miedo perdió su norte, perdió su valor, perdió la razón de vivir. Lo tradujeron como siervo inútil, pero en realidad lo que quiere decir es alguien que por miedo dejó de hacer lo que estaba llamado a hacer. Y las tinieblas de fuera tienen dos aplicaciones. La primera, la ausencia de bendición. Aquí en tierra, vivir en tinieblas es vivir sin la bendición del Señor, es decir, sin la protección, sin la provisión, sin la preservación, sin el progreso que Dios trae. ¿Por qué será pastor que solo enfermo? ¿Por qué será pastor que solo en problemas? ¿Por qué será pastor que nunca me alcanza el dinero? ¿Por qué será? Y yo les digo, ¿será que estás cumpliendo con lo que el Señor te ha dado o solamente estás tratando de hacer plata? ¿Estás compartiendo lo que Dios te ha dado? ¿Estás trayendo más personas al camino del Señor o solamente estás dedicado de lleno a hacer dinero? ¿Porque escondiste eso por miedo o por lo que fuese? La primera aplicación de las tinieblas es eso. Y la segunda aplicación de las tinieblas tiene que ver con la eternidad. Y justamente es el estricto derecho de admisión que Dios tiene en las bodas del Cordero, en hacerte parte o no de su reino, en hacerte parte o no de sus hijos. Cuando alguien hace una fiesta, se reserva este derecho. El único que puede dar salvación o no es Dios. Y yo tengo quizás una tercera postura teológica, porque las posturas teológicas tradicionales son dos. Unos dicen la salvación se pierde y otros dicen la salvación nunca se pierde. Y son unas peleas. Como cuando dicen cuál es mejor, la Coca o la Pepsi. Son unas peleas porque la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Y aparezco yo y les digo, estricto derecho de admisión. ¿Qué quieres decir? Que Dios es soberano. Y Él decide a quién da y a quién quita. Por más de que yo me esfuerce diciendo, no, Él no va a ser, yo puedo, recibo al Señor aquí, salgo y hago lo que quiera y me muero y voy a ir al cielito. Y otros dicen, no, yo recibo al Señor aquí, pero salgo y tengo que cuidar mi salvación. Respeto lo que piense cada uno. Pero mi postura es, solo Dios da y solo Dios quita porque es un regalo de Él. Él decide a quién le da y a quién no. Y como nos decía el pastor Fernando la semana anterior, cuando uno está haciendo las cosas bien, uno no tiene miedo a la evaluación. El día que el Señor me pida cuentas del talento que el Señor me dio, le diré, Señor, esto es lo que he hecho. ¿Qué le va a decir usted? Es que tuve miedo. Es que nadie me dijo. ¿Qué le va a decir usted? O le va a decir, Señor, yo también lo hice producir. Dios es el que decide a quién deja entrar en su banquete o no. Y mucho dependerá de lo que nosotros hagamos con nuestro talento, con el mensaje que Dios nos ha dado. Concluyo con esto. Dios es soberano. Él no necesita tu permiso para poder decidir. Dios no necesita pedirte permiso para decidir. Él hace lo que Él considera que es lo correcto. La inevitable consecuencia es esta. La inevitable consecuencia es que Dios, si tú has multiplicado ese talento, pondrá en tu mano más. Pero si no has multiplicado el mensaje del Señor, si no has compartido, entonces verás como otros empiezan a hacer proezas en el reino que estaban reservadas para ti. El Señor tiene, y déjame decirte esto, el Señor tiene para tu vida y para la mía sueños importantes. Sueños que están reservados para quien tiene la valentía de decir, Señor,
voy a dejar de pensar solo en mí. Y voy a empezar a hacer lo que tú tienes para mí. No quisiera que llegue el día en que usted de pronto vea allí a alguien adelante y algo acá adentro les diga, eso era para ti. Pero tú decidiste simplemente guardar y esconder por miedo lo que Dios te dio. Tú decidiste simplemente dedicarte a ganar dinero y nada más. Tú decidiste dedicarte a complacer a una persona y listo. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando llegue ese momento en donde tengas que presentarte delante del Señor y el Señor te diga, ¿qué hiciste con ese mensaje? ¿Qué hiciste con esa palabra que yo te di? ¿Qué vas a hacer el momento en que el Señor te diga, no te mandé solo a reproducirte, te dio un mensaje para que regeneres la humanidad? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué le vas a decir al Señor? Lo que pasa es que estaba ocupado, lo que pasa es que tenía turno, lo que pasa es que tenía que dar un examen, lo que pasa, vas a ir también a agarrar una parrilla. O le vas a decir, Señor, entendí clarito lo que tenías para mi vida. En mi trabajo, en mi casa, en mi iglesia, en mi comunidad. Les dices saber de que tú puedes ser nuestro Padre y nosotros tus hijos. Por eso estamos aquí, no vine solo. Vine con toda esta gente que también está replicando lo mismo. Dios nos hizo para algo más que ganar un mensual y pagar cuentas. Dios nos hizo para que tú y yo nos convirtamos en la voz del Señor a la hora de hacerle saber a la gente que Dios está interesado en nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Concluyo con esto. Cuando te esfuerzas por compartir que el perdón de Dios puede hacernos sus hijos, el Padre activa en ti dones y habilidades. Si eres diligente, es decir, si eres persistente, Dios te tomará en cuenta para cumplir sus planes en esta generación. Dios te puede tomar en cuenta para cumplir sus sueños si eres persistente. Y si todavía no sabes enseñar, si todavía no sabes compartir, pégate a los que sí saben hacerlo. Estamos sobre el tiempo, les iba a contar una anécdota de un amigo, pero les cuento la otra semana mejor. De una vez. Un pastor amigo mío, le habían, antes de ser cristiano, siendo un jovencito, le habían metido una paliza. Y estaba en su cama acostado, antes de ser cristiano. Y dice que escuchaba este señor que cantaban. Una niña afuera cantaba una canción. Y dice que, cantaba y esa canción le pegaba acá, más que la paliza que le dieron la noche anterior. Salió a la ventana y le vio a la niña y le dijo, mija, ¿qué estás cantando? Y le dijo, una canción que me enseñaron en la iglesia. ¿En cuál iglesia? Le dijo, acá hay una iglesia. Y dice que el todo maltrecho así se levantó y le dijo, ¿dónde es la iglesia? Llévame. Y le llevó a la iglesia y llegó el domingo a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia dice que le abrazaron, le recibieron como nunca le habían recibido. Ese día recibió al Señor. Y al finalizar el servicio les dijeron, no se olviden que mañana nos vamos a evangelizar. Evangelizar es irse a las personas que de pronto no conocen y decirles, mira, el Señor te ama, tiene un plan para tu vida, y empezar a contarles el mensaje de Jesús. Entonces él atrás, todo golpeado y todo con la emoción de haber recibido al Señor. Cuando dijeron, mañana vamos a evangelizar, nos encontramos 8 de la mañana aquí, él escuchó, mañana vamos a desayunar. Y estuvo al otro día en la iglesia, 8 de la mañana, con todo el hambre del mundo. Y llegaron las personas, oraron, dijeron, vamos, nos vamos a subir a los buses. Y se subían a los buses de línea, y cuenta este amigo que predicaba a la gente, ¿no? Y claro, en la costa no predican como aquí, ¿no? Arrepiéntete, varón, que Cristo viene pronto y no se cae. Entonces dice que se iban subiendo a los buses y él preguntaba, ¿y a qué hora nos vamos a desayunar?
Entonces se subía y hablaba uno, se subía al otro y hablaba el otro y le acompañaba a todo el grupo, hasta que ya compartieron todos y le regresaron a ver a él. Se subieron al bus y le dijeron, te toca. Este pastor me dice, te vi, dice, no sé qué dije, pero 5 levantaron la mano para recibir al Señor. Pasaron los años y es pastor de una iglesia. Algunos de los que están aquí saben de quién estoy hablando. Mire, ¿qué necesita el Señor de usted? Que sepa un montón de cosas, que esté dispuesto, que deje de pensar en usted, porque si deja de pensar en usted, Dios le puede tomar en cuenta para cumplir sus sueños en esta generación. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que va a hacer. Decida qué le quiere dejar a sus hijos. ¿Le quiere dejar a sus hijos un montón de excusas? Lo que pasa es que, o le quiere dejar a sus hijos un legado en donde sus hijos digan, un día yo quiero ser como mi papá, un día yo quiero ser como mi mamá, un día yo quiero compartir así la palabra como ellos lo hacen. ¿Qué quiere para su vida? ¿Qué quiere para sus hijos? ¿Prefiere levantarse el domingo temprano para venir con sus hijos cuando sean grandes a la iglesia? ¿O amanecerse de sábado a domingo buscando en dónde están sus hijos? Decida. Aquí termina mi parte y comienza la tuya.